En la Argentina habita la comunidad judía más grande de Latinoamérica, que estimula unos lazos muy estrechos entre los miembros de su comunidad. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos es gay o decide vivir una vida que no corresponde con la ley de Dios? Maximiliano Pelosi dirigió Otro entre otros, un documental que se plantea esta misma pregunta. Siendo de una religión minoritaria en un país donde la mayoría es católica, muchas veces el vivir ciertas cosas dentro del judaísmo después te simplifican en el momento que sos una minoría a nivel sexual. Digamos, muchas de las cosas que te pasan como judío en una sociedad católica te pasan como gay en una sociedad judía. Otro entre otros es un documental que básicamente habla de la relación entre el judaísmo y la homosexualidad, de distintas maneras, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel comunitario, a nivel social y a nivel humano. Digo, cómo de distintas maneras se van uniendo y separando estas dos cosas dentro del judaísmo. Otro entre otros la filmé básicamente porque yo salía con un chico de la colectividad judía que era de una familia muy ortodoxa y me pasó puntualmente un día que en casa comíamos kasher y tenía que ir a comprar la carne a la carnicería del 11, a lo de Simón, y un día que fui a la carnicería me encontré con una mujer y yo charlé con esa mujer sobre los precios, los cortes, y lo que pasaba era que yo sabía quién era esa mujer era la mamá de mi pareja. Y yo sabía a qué templo iba, quién era su rabino, cuántos hijos tenía, los nietos que tenía. Yo había elegido la blusa que ella llevaba puesta y ella no sabía quién era yo. Y yo lo único que sabía hacer era de cine. Yo soy productor de cine, empecé como productor de cine, después vine a director, con Otro entre otros, que fue mi primer largo como director. Y me parecía que lo único que sabía hacer era eso y tenía que hacer algo con eso. Ser judío y ser gay puede ser una doble condena. El antisemitismo y la homofobia se solapan y pasan a ser una única forma de exclusión y discriminación. Las religiones son la base de la cultura de la antigüedad. Entonces, si lo que había que hacer antes era tener hijos para procrear, para sostener a la especie, para que los hijos ayuden a los padres a cultivar los campos, digo, un homosexual atentaba contra el sistema. Era alguien que no se iba a casar, que no iba a tener hijos, y eso era un problema. Si bien por ahí el discurso que se escucha de las religiones es un discurso homofóbico, en el fondo hay diferentes partes dentro de la misma religión que no lo son. Se puede ser judío y homosexual tranquilamente, creo que está en cada uno de nosotros el saber cómo llevarlo y cómo manejarlo. El tema de la discriminación tiene que ver con la falta de información del otro. Mucha gente no sabe de qué se trata, ni el judaísmo ni la homosexualidad. Dentro del judaísmo, en las diferentes judeidades, hay diferentes aproximaciones. En general, en particular también con la homosexualidad. Habrán los más religiosos, ortodoxos, raigales, signados por el texto, abrazando la tradición, etcétera, que lo van a discriminar. En la gran mayoría de lo que es los judíos hoy en día, como el mundo en general. Habrán algunos homofóbicos, pero en general se les da la bienvenida, ¿no? Como cada ser humano. Yo nací en una familia judía y me crié como judía y me educaron como judía, realicé mi bar mitzvah y hasta ese momento uno está muy ligado a todo lo que es el judaísmo y hay un determinado momento que es la adolescencia cuando uno se revela a muchísimas cosas. La religión forma parte también de rebelarte y correrte de todo eso. El año pasado, más precisamente el 21 de septiembre, me casé con Vicky. Vicky no es judía. Desde siempre planeamos en formar una familia judía, pensamos en tener hijos, en darle educación judía a nuestros hijos. La comunidad nos dio una inclusión enorme, una contención grandísima y Vicky hoy está haciendo la conversión al judaísmo. Y a mí la conversión de Vicky me llevó a reencontrarme de nuevo con la religión y a reencontrarme de nuevo con un montón de valores.
Dicen que la fe mueve montañas. Sin embargo, al parecer, todavía no pudo mover las estructuras jerárquicas de la religión. Así y todo, miembros homosexuales del judaísmo y del catolicismo buscan y encuentran un modo de vivir su fe. Hay comunidades LGBT dentro del judaísmo y dentro del judaísmo institucional en el mundo y también en la Argentina y aquí en Buenos Aires. Por ejemplo, HAG, Judíos Argentinos Gays. Es una institución que fue creada hace 11 años por un grupo de amigos que buscaban una respuesta dentro de la comunidad judía a sus inquietudes personales y no las encontraban, entonces se juntaron y se formó HAG. Cuando HAG nace también por una persona de afuera que preguntó si había un grupo gay judío en Argentina y ahí empezaron a averiguar y se enteraron que hay muchas instituciones alrededor del mundo. Cuando hablamos de una institución gay judía, hablamos del tema de la visibilidad, de llevar un poco en primera instancia dentro de la comunidad judía el tema de diversidad, en este caso sexual, a las instituciones que no saben cómo trabajar o cómo abordar la temática. Como institución, digamos, HAG es parte de una red de instituciones, es parte de una institución llamada Fundación Judaica, que está liderada espiritualmente por Sergio Berman. Judíos Argentinos Gays plantea la integración de una diversidad que no separa por la elección del ejercicio de la propia sexualidad a un miembro de la comunidad del seno de la misma, pero al mismo tiempo le da la autonomía de tener un espacio propio para poder interpretar no solamente sus necesidades y desafíos, sino cómo enriquecer desde esa diversidad una vida comunitaria y desde ese lugar aportarle a la sociedad en general. Todos los que tenemos una visión que la práctica religiosa evoluciona con el tiempo y se debe interpretar no solamente con el texto, sino en su contexto, le permite a aquellos que en su libertad definen cómo ejercer su sexualidad no perder el arraigo espiritual de la propia identidad y reformular en el marco de las tradiciones milenarias cuáles son las nuevas actualizaciones y las nuevas expresiones que tienen que seguir dándole respuesta a esa dignidad humana que en ningún punto puede ser degradada, ni tampoco discriminada ni excluida por un ejercicio libre y responsable de la sexualidad.